Bueno, aquí estamos otra vez y sin comerlo ni beberlo. Ya es día 31 de diciembre. Este año se me ha pasado volando, de verdad. Es una sensación extraña. Es como si el tiempo tuviera prisa y nosotros fuéramos detrás intentando alcanzarlo. Si miramos más allá de nuestra vida, es verdad que este año a nivel mundial no ha sido especialmente positivo. No hace falta insistir demasiado. La economía tambaleándose, los precios subiendo sin control, la sensación constante de que cada día cuesta un poco más llegar a fin de mes, y a eso se le suma la política, con sus escándalos, sus tramas interminables y esa polarización que se ha instalado en la sociedad como si fuera un invitado que nadie quiere echar. Parece que cada vez hay más ruido, más división, más noticias que en lugar de informarnos nos cargan, nos desgastan. Y claro, uno empieza a darse cuenta de que muchas cosas se han convertido casi en una especie de circo, un espectáculo del que no sabemos si reír, llorar o simplemente cambiar de canal. Es duro reconocerlo, pero los que se supone que deberían servirnos muchas veces parecen servirse solo a sí mismos. Y entonces surge inevitablemente la pregunta, ¿cómo arreglamos todo esto? Si nos quedáramos únicamente en esta parte del panorama, en lo que va mal, en lo que duele, en lo que se derrumba, probablemente no tendríamos nada que celebrar. Tenemos que recordar que es verdad, hay grandes cosas que están pasando que no dependen de nosotros, pero sí que hay un presente que sí que podemos cuidar, construir y transformar. Por eso a veces cuando todo ahí fuera se ve súper negativo, es cuando más falta nos hace mirar hacia adentro. No para ignorar lo que está pasando en el mundo, sino para no perdernos en él. Porque cuando lo de afuera se vuelve demasiado ruidoso, demasiado caótico, es fácil que nos olvidemos de que todavía existe un espacio donde sí que tenemos control, nuestro propio presente, nuestra propia vida. Cuando lo que tenemos delante no es lo que queremos, cuando la realidad parece que va por un camino que no elegimos, podemos optar por algo distinto. Podemos elegir enfocarnos en aquello que sí que queremos cultivar en nuestra vida, en aquello que nos hace bien en nuestra vida, en ese pequeño terreno privado donde sembramos nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestra calma, y donde cada gesto, por pequeño que sea, tiene un impacto real. Y la verdad es que no es fácil porque con tanta noticia negativa, con tantos frentes abiertos, con tantas presiones exteriores, es casi natural dejarse llevar por la corriente, esa corriente que arrastra, que pesa, que desgasta. Pero por eso es tan importante resistir el impulso de dejarnos caer en ella. Por eso es tan especial construir un espacio propio que no se vea sacudido por cada tormenta del mundo. Acercarnos a la naturaleza, a los animales, al sol en la cara, al agua que nos calma, al silencio que tantas veces olvidamos escuchar. Apagar el móvil un rato, levantar la mirada y ver a la gente que tenemos justo delante, darnos un baño largo de esos que parecen mágicos. Porque aunque el mundo parezca desmoronarse, y no voy a negar que en parte lo esté, nosotros no tenemos por qué desmoronarnos con él. Por eso es importante hacer un equilibrio sano, ver lo que pasa, pero no vivir atrapados en ello. Y llegados a este punto aparece algo que siempre ocurre cuando se acerca el final del año, esa costumbre de lanzar deseos al aire, de escribir propósitos, de pedirle al calendario que por favor sea más amable que el anterior. Es bonito, claro, es una tradición que nos acompaña desde siempre, pero también hay algo de trampa, porque cuando llamamos deseo a lo que queremos conseguir, lo colocamos automáticamente en un lugar incierto, en ese espacio de a ver si sucede, ojalá algún día, si tengo suerte. Y la verdad, creo que ya no estamos para dejar las cosas importantes en manos del azar. Por eso este año he decidido que hagamos algo diferente. No quiero deseos, no quiero pedirle nada al destino, ni a las fechas, ni al calendario nuevo. Quiero decisiones. Decisiones claras, conscientes, firmes. Acciones que empiezan en mí y que no dependen de que el mundo se ponga de acuerdo o de que el contexto mejore. Porque si algo he aprendido este año es que esperar a que todo esté en calma para empezar a vivir es una forma suave de posponer la vida. Así que en vez de escribir deseos, he hecho una lista de cosas que ya forman parte de mi vida. No ojalá sucedan, sino he decidido que sucedan. Es un cambio pequeño en apariencia, pero enorme en significado.
Es como pasar de mirar hacia afuera a mirar hacia adentro, como cambiar la postura del espectador por la del protagonista. Y lo comparto porque quizás a ti también te sirva, porque cuando transformas los deseos en decisiones, de repente te das cuenta de que ya no estás esperando a que llegue enero para empezar algo. Te das cuenta de que no hace falta que sea lunes, ni que sea el día 1, ni que sea un nuevo año para modificar tu vida. Puedes hacerlo ahora mismo, en este instante. Por eso digo que lo de las resoluciones de enero en realidad no tiene sentido. Lo que importa no es el mes ni la fecha, sino la voluntad, la claridad, el momento en el que dices ya está, es ahora. Quiero expresar mi gratitud a 33TV. Ha sido un placer enorme poder colaborar con ellos un año más, seguir construyendo este espacio y conectar con todos los que nos veis desde casa. Cada comentario, cada gesto de apoyo, cada audiencia que nos acompaña, todo eso da sentido a lo que hacemos. Este año, lamentablemente, Salvador Asensi ya no seguirá con nosotros. Su pérdida ha sido sentida profundamente, pero seguiremos recordándole y rindiéndole homenaje siempre. Su legado y su manera de ver la vida y la televisión seguirán acompañándonos. Quiero también agradecer a Cari Ganet y a Antonio Ríos por confiar en mí y por permitir que este canal sea un lugar para compartir, explorar y experimentar. Y por supuesto, a todos los colaboradores y amigos que forman parte de este proyecto, gracias por sumar a este espacio. En cuanto a mí, seguiré con un programa semanal aquí en este canal. Este año aposté por un formato que podríamos llamar documental. Toco temas inspirados en noticias de actualidad, pero también en situaciones que me encuentro en mi vida cotidiana. La verdad es que he disfrutado mucho este formato porque me da libertad creativa total. Puedo hablar de lo que quiera cada semana, encontrar inspiración a mi alrededor y compartirlo con vosotros sin barreras. Hace poco una mujer me entrevistó en su programa de radio y me preguntó ¿de qué te quejas? ¿Qué quieres reivindicar exactamente en tu canal? Yo le respondí que mi canal no es un lugar para quejas, es un lugar para mostrar mi visión de las cosas, mi experiencia en el mundo de la música y la vida, y lo que veo en el mundo a mi alrededor. A veces hablo de experiencias propias, otras veces de historias que me han contado. Es curioso cómo a veces observar y comentar puede verse como quejarse, pero no lo es. No busco cambiar el mundo con mis palabras, solo compartir lo que veo y pienso. Si algo de lo que digo vibra contigo, genial. Y para cerrar solo quiero deciros una cosa, feliz año nuevo a todos. Que este cierre de ciclo y comienzo del próximo esté lleno de momentos que os hagan sonreír, de instantes que os llenen de energía y de pequeñas victorias que quizás ni esperabais. No hace falta que el inicio del año sea un atracón de comida o de excesos. Disfrutad sí, celebrad sí, pero con cabeza. Si bebéis, hacedlo con responsabilidad. Y por favor, si estáis demasiado bebidos, no cojáis el coche. La prudencia es parte de cuidarse a uno mismo y a los demás. Recordad también que no hace falta esperar a enero, ni a lunes, ni a un momento especial para celebrar, para cambiar algo o para empezar de nuevo. La vida nos da oportunidades todos los días para mejorar, para decidir, para tomar otro camino. Hoy, pasado mañana, dentro de una semana, cualquier día es perfecto para empezar. La vida no espera y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Abrigaos bien porque el frío no perdona. Aprovechad cada instante, cuidaos y sobre todo recordad que lo más importante es vivir de manera consciente, conectados con lo que nos hace sentirnos vivos y en paz. Nos veremos la semana que viene con nuevas reflexiones, con nuevas observaciones y con experiencias que compartir. Pasad una noche vieja espectacular y nada, que sigáis construyendo con alegría, con calma y con decisión. Pues nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Sarro, yo soy Sarro y ahora estás bien hablando con Sarro. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.